Nociones fundamentales de derecho digital. Cuando escuchaba a María Alexandra, me vinieron a la mente muchísimas cosas. Una de ellas, de verdad, coincidí en un lugar donde tú estudiaste, yo enamorado del lugar. Yo tengo ciertas creencias personales y una es, el futuro y la vida es uno colaborativo. No se puede pretender en estos momentos que uno tenga un área del conocimiento y que lo amplíe de tal manera que tú seas el único que vas a hacer el one man show, independientemente de que uno pueda hacer varias cosas. Y la otra es la multidisciplinariedad. Si todos somos abogados aquí, y es uno de los errores que yo veo en nuestra formación, nada más vamos a entrar en el mismo círculo de pensamiento y no nos vamos a nutrir de otras áreas que son, no estamos hablando de más o menos importantes, pero sí nos van a ayudar a entender la nuestra. Hace ya, ¿cuánto, Robinson? Como 12 años, 15 años nos conocemos en un tema, digamos, importante para Venezuela, que fue la época cripto, ¿no? La época de que perseguían a la gente, etcétera. Hicimos una actividad, no nos conocíamos en esa época, yo con una actividad que era Bitcoin como instrumento de libertad. Por supuesto, allí acababan de ocurrir unas noticias de una gente que se llevaron y unas cosas, y alguien toma la palabra, y el profesor Robinson Rivas. De ahí surgió luego una reunión, él en sus clases invita, bueno, en ese momento él estaba en la dirección de la Escuela de Computación de la UCB, y nos invita a un grupo de profesionales de distintas áreas, hay economistas, también hay computistas, abogados, ha habido filósofos, etcétera, porque él tiene como, digamos, una máxima hacer este tipo de actividades con distintas profesionales en una materia que él nos va a explicar más o menos ahí. Y de ahí surgió luego, por supuesto, una reunión, unas cervezas y el Centro de Cultura Digital. Entendiendo cultura digital, ¿cuántas veces no hemos hablado de que esto es un tema cultural? Esto no es un tema ni tecnológico, ni jurídico, ni es cultural general. Bueno, yo tengo cultura jurídica y con cultura digital. Nos acompaña Robinson, digamos, su preparación principal base es tecnológica, él es computista, pero estudió también letras. Es decir, que tiene una aproximación también desde el humanismo. Áreas de conocimiento que históricamente estuvieron siempre unidas y en algún momento se separaron como si fuesen algo distinto. Y yo creo que estamos llegando a un momento de la humanidad en la cual nuevamente se encuentran esas áreas del conocimiento. Filosofía, historia, computación, derecho, norma, que va a saber un matemático, que va a saber una persona que tenga conocimientos de lógica de una deposición de testigos en un juicio. Bueno, él ha tenido eso. Yo les presento a Robinson Rivas, con quien he compartido muchas de las ideas que hemos dado en las clases nuestras y estoy completamente seguro que las reflexiones que surgirán de su presentación van a dar a extender mucho más allá las inquietudes, y estoy casi seguro también que vamos a hacer con más preguntas que respuestas, porque en tal sentido es este tipo de intercambio de ideas. Robinson, es tu clase. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por esa amable presentación. Quisiera saber si se escucha bien a la gente que nos está escuchando a distancia. Voy a hacer una presentación que, como dijo Roberto, no tiene respuestas precisas, pero sí plantea muchos panoramas. Amablemente Roberto me dice que me presento como una persona que estoy en varias áreas, en varios ámbitos. Yo soy el profesor Robinson Rivas, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Muy brevemente, soy director de la Internet Society de Venezuela, soy director también del Centro de Cultura Digital, no está puesto allí, y actualmente sigo siendo el secretario general de la ASOVAC, que es la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. Creo que hasta este año, debemos hacer elecciones este año. Como dijo Roberto, director de la Escuela de Computación, ya no. Fui director de la Escuela de Computación hasta hace poco más de un año, pero estuve en ese cargo durante muchísimo tiempo, más del que era necesario por temas de pandemia y otros temas más.
Ahora mismo me presento solo como profesor de la Escuela de Computación, pero efectivamente, como dijo Roberto, el área donde trabajo es un área que tiene necesariamente que ser multidisciplinaria. Necesariamente tiene que ser multidisciplinaria. Yo trato de trabajar con temas de sistemas distribuidos aplicados a la ciencia. En este caso, en el caso de la Universidad Central, digamos, el corazón de lo que hemos hecho por décadas es ciencia, vamos a decir, la dura, modelos numéricos, simulaciones, ese tipo de cosas. Pero desde hace unos años por acá yo he venido trabajando en un tema que a mí me luce más interesante, que es el impacto social de la ciencia. Y además, en el recorrido que ha habido en los últimos 20 años, eso se ha visto que ha cambiado el mundo por completo. Entonces, vamos a ver un poco hoy cómo esas nuevas tecnologías, no solo la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en general, están cambiando de manera tan radical el quehacer humano que sin la menor duda se mete en otras áreas, se mete en la salud, se mete en la educación y por supuesto se mete en el derecho. ¿Y por qué se mete en el derecho? No es que la ciencia se meta en el derecho, es que la ciencia está cambiando la forma como los ciudadanos estamos interactuando y por supuesto el derecho, que es una ciencia viva, tiene que estar a tono con ese tipo de cosas. En general, las imágenes acá fueron tomadas de la internet y estos son algunos de los créditos que pongo siempre en mis láminas, de donde más o menos salen la información que está allí. Muy rápidamente, a manera de introducción, me gusta muchísimo presentar esto. Eso que está ahí es un breve extracto de un libro que fue muy influyente en el año 1988 de Jean-François Revel, un filósofo francés. Filósofo no, él era sociólogo. En El conocimiento inútil del año 1988, estamos en el 26, en el 28 va a tener 40 años ese libro. Y hace casi 40 años él decía esto: es interesante investigar si esta preponderancia del conocimiento, su precisión y su riqueza, su difusión cada vez más amplia y más rápida, han aportado, como sería natural esperar, una gestión de la humanidad por sí misma más juiciosa que antaño, hace 40 años. La cuestión importa aún más, puesto que el perfeccionamiento acelerado de las técnicas de transmisión y el aumento continuo del número de individuos que de ellas se aprovecharán harán aún más del siglo XXI la época en que la información constituirá el elemento central de la civilización. Díganme ustedes si no era un visionario. O sea, el elemento central de la civilización, sin la menor duda para Revel en el 88, era la información y la difusión tan rápida y el conocimiento tan rápido. Este libro toca muchísimos temas. Él ni siquiera había la internet cuando le escribió el libro, pero ya era para él muy, muy evidente que la difusión de la información y las tecnologías de la información iban a ser el sello dominante del siglo XXI. Pero la preocupación de Revel, que es una preocupación que yo comparto, es esto. Como sería natural esperar una gestión de la humanidad por sí misma más juiciosa que antaño. Y la pregunta es válida. ¿En verdad somos más juiciosos que antaño? ¿En verdad la tecnología, los avances increíbles en la informática, en la genética, en la inteligencia artificial, en la física, en verdad nos han hecho mejores que antaño, más juiciosos? Tener tanto conocimiento nos ha hecho más cercanos a la verdad como sociedad. O por el contrario, como él plantea en su libro, eso plantea unas tensiones que lo que hacen es reforzar el pensamiento anticientífico, el pensamiento dogmático, el pensamiento simplista, etc. O sea, ¿cómo manejamos eso? Bueno, vamos a ver, desde tiempos antiguos estamos en eso. Todos ustedes, los que nos escuchan y los que están acá, estamos en un curso para estudiantes de Derecho. Entiendo que en general son estudiantes de Derecho o son abogados. Deberán conocer esto que está aquí, que es el Código de Hammurabi. Una de las leyes, son 200 y pico de leyes que él tenía ahí muy, muy precisas, ¿no? Una de ellas era esta: si un juez ha sentenciado en un proceso y dado un documento sellado, esto lo ponen los autores, con su sentencia, y luego cambió su decisión, este juez será convicto de haber cambiado la sentencia que había dictado y pagarán hasta 12 veces el reclamo que motivó el proceso, y públicamente se le expulsará de su lugar en el tribunal y no participará más. Hace 3000 años alguien pensó que eso era lo justo. Es decir, usted toma una decisión y si usted cambia la decisión, se entiende que la está cambiando por motivaciones no santas, y por lo cual usted pierde la capacidad de ser juez.
¿En qué ha cambiado esto casi 3.000 años después? ¿Qué problema podemos ver hoy en día si planteáramos algo similar a eso? Bueno, hay cosas similares a esas hoy en día. Forjamiento de documentos, falsificaciones de todo tipo, no solamente los jueces, montones de otras personas privadas y también, por supuesto, organismos públicos hacen un día a día de esto, de cambiar cosas que ya estaban hechas. Hoy estamos en la época del fake news. ¿En qué ha cambiado esto? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, resulta que las tecnologías modernas nos permiten, si bien le permiten a muchas personas malintencionadas hacer este tipo de cosas, también permiten verificar si se ha hecho eso. O con una base un poco más científica, determinar si efectivamente hubo alguna manipulación, algún interpuesto, alguna falsificación de una sentencia. Es un tema que Roberto y yo trabajamos con mucho, digamos, además nos divierte trabajar en eso porque estamos trabajando para un congreso, para el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que va a ser en julio en Colombia. Y el taller que estamos promoviendo es blockchain y derecho constitucional. ¿Qué relación hay entre blockchain y los derechos fundamentales? Se puede relacionar una cosa que es meramente técnica y que está asociada a las criptomonedas con los derechos fundamentales de la gente. Bueno, una de las cosas que promueve la blockchain es la transparencia. Una vez que usted hace algo ya no lo puede cambiar. Entonces, por ejemplo, una sentencia hecha en un blockchain ya no lo puedes cambiar, por ejemplo. Pero además, no solamente no lo puedes cambiar, sino que no la puedes denegar. No puedes decir, hey, no fui yo. Si está firmado digitalmente por ti. Si la tecnología nos está dando herramientas que hace 3.000 años ya se pensaba que podían ser un problema. Y ahorita hay formas, de alguna manera, de buscar una solución. Pero ha cambiado en algo. Bueno, la realidad, la verdad, es que se espera todavía que en el mundo del derecho y en el mundo de las relaciones humanas, más allá del derecho como ley, en el mundo de las relaciones humanas, bueno, se espera que seamos más justos, que la tecnología nos permita ser más justos. Justos en el sentido infantil, es decir, todo el mundo que tenga lo que merece, sea bueno o sea malo. Entonces, se espera que seamos más justos, que seamos proporcionales, es decir, en ese código de Hammurabi, bueno, usted mató, lo matan. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, hay una cierta proporcionalidad. Vamos a ver en algunos de los ejemplos que le tengo ahí que el tema de la proporcionalidad se está perdiendo con las nuevas tecnologías. Y eso es un riesgo que se están corriendo. Los abogados tienen que conocer el riesgo que se pierde en la proporcionalidad con las nuevas tecnologías. Que seamos precisos. ¿Pueden las nuevas tecnologías ayudarnos a ser más precisos? La respuesta, como siempre, es ambigua. Sí, si usted quiere hacerlo bien. No, si usted quiere utilizar la tecnología de mala manera. Pero si utilizamos bien la tecnología, nos permite ser más precisos, más eficientes, no solamente en el tema jurídico, sino también en el tema técnico, sino también en el tema jurídico. Que podamos ver pruebas con más precisión, que si estamos hablando de que alguien falsificó, dañó, defraudó o estafó, bueno, que eso se pueda demostrar de una manera, bueno, hasta el céntimo, si es posible. Entonces, eso, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a eso, si queremos hacerlo. Y que seamos imparciales. Ahora, el tema de la imparcialidad es un tema bíblico. O sea, imparcial no hay uno solo. Justos no hay ni uno. Hay una cita en la Biblia, dice, justos no hay ni uno. ¿De verdad podemos ser imparciales? Bueno, probablemente las nuevas tecnologías nos ayuden a que esa imparcialidad no sea porque una sola persona decide con sus propios intereses, sino porque una comunidad decida de acuerdo a intereses comunes. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Que todos los venezolanos votemos a cada rato para cualquier decisión? No, pero la tecnología nos permite de alguna manera que la opinión, las decisiones las opiniones de la gente puedan ser tomados en cuenta utilizando las herramientas modernas. Tenemos un caso muy reciente en Nepal. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, hace cuestión de unos meses hubo una revuelta en Nepal y a consecuencia de eso hubo un cambio de gobierno. ¿Cómo se hizo ese cambio de gobierno? Hubo asambleas populares, hubo una elección, hubo un golpe de Estado en el sentido convencional. No, se hizo por Discord. Miles de personas participaron en unos foros en Discord dirigidos por unos muchachos y a través de esas tecnologías llegaron unos consensos políticos. Primera vez que ocurre eso. ¿Eso es algo bueno o es algo malo en el sentido estricto? Si somos muy apegados a una legislación, diremos, mira, eso no tiene ningún valor legal. Pero ven acá, así lo hicieron. Escogieron al nuevo primer ministro así, por Discord, una plataforma de redes sociales. Sí.
eso está cambiando, incluso la forma, como esas relaciones, donde hay, por supuesto, muchas cosas que tienen que ver con la rigidez de las leyes, ahí se saltó todo eso. Y es una nueva realidad. Entonces, bueno, tenemos que ponernos al día con eso. ¿En Discord eran imparciales? Probablemente no. Como en todas las redes sociales hay de todo tipo de exaltaciones, ¿sí? Pero mientras más personas hay, puedes llegar a cosas más equilibradas, comparadas con si la hace un pequeño grupo de personas. Entonces, bueno, eso es un pequeñito ejemplo de cómo las tecnologías afectan temas sociales que, por supuesto, tienen que estar mediados por el derecho. Ahora, vamos a ver, antes de que existieran las tecnologías, siempre le pongo a mis estudiantes en la Universidad Central a que me digan, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo aquí? Aquí y por acá. ¿Quién es ese? Bueno, tienen una pista por aquí, hay un spoiler por aquí. ¿Okay? El golem. El golem es una leyenda judía medieval, en Praga, no sé qué, pero ¿qué era el golem en muy pocas palabras? Un monstruo hecho de barro que se le dio vida con unos versos de la Torá, se le metieron en la boca, le daba vida, y la misión del golem era proteger al pueblo contra sus enemigos. ¿Qué creen ustedes que pasó, como pasa casi siempre en estas historias? Que se volvió contra el pueblo. ¿Pero por qué? Porque la instrucción de él era defiende al pueblo. ¿Defiéndelo de qué? De quienes los ataquen. Pero resulta que en el pueblo habían fricciones internas. Entonces él decía, bueno, este está atacando a este, voy a defenderlo. Y aquel también está atacando a este, bueno, para defenderlo también. Esta leyenda es medieval. Esta película casi es medieval también, es de 1920, tiene más de 100 años. Pero no es muy lejos de lo que pasó después. Frankenstein, Metrópolis en los años 20, llegando más cerca, más contemporáneo con nosotros, Terminator, Odisea del Espacio, que es del 69. ¿Cuál es el denominador común en todas estas historias? Luego llevadas al cine, digamos, pero en todas estas historias. En Frankenstein, que se basa en un libro del siglo XIX, el Golem, que es medieval, Odisea Espacial de los 60, Terminator de los 80. La percepción social que la tecnología nos va, o la ciencia y la tecnología nos van a dominar, nos van a atacar, nos van a destruir de alguna manera. Y hoy lo vemos en las redes sociales y lo vemos en la opinión pública. El miedo a que la inteligencia artificial nos sobrepase, que nos quite los empleos, que destruya el medio ambiente, que en lugar de ayudar al ser humano nos haga más pobres porque va a hacer más ricos a los supermillonarios, y el que no tiene acceso a la inteligencia artificial entonces va a ser prácticamente esclavo de esas grandes corporaciones. Eso es lo que está detrás de todas estas historias. Hoy en día lo vemos, si ustedes hacen un pequeño paneo de redes sociales o un pequeño paneo de los países donde hay discusión política más abierta que en Venezuela, ¿okay? Opinión pública en el sentido clásico, verán que las normas de la inteligencia artificial siempre dicen es que hay que regular la inteligencia artificial. Tenemos que hacer una ley que regule la inteligencia artificial. Como la inteligencia artificial es un enorme monstruo que viene y tenemos que contenerlo. De hecho, en el Foro Económico de Davos, uno de los temas era el tema de la inteligencia artificial y se hablaba que iba a sustituir, o sea, estamos hablando en el Foro Económico de Davos que va a sustituir el 40% de los empleos. Y lo está hablando los 2.500 representantes de las naciones que estaban en Davos. Sí, y ahí realmente es posible que se sustituyan muchos empleos. Estaba hablando de la modificación de lo que es la noción de trabajo, de la ventaja que tienen las personas más jóvenes respecto al tema del empleo, y estaba hablando también del tema de que en efecto como que los talentos que realmente van a ser importantes. De hecho, creo que fue el presidente de Navidia que dijo que lo más importante ya no era el tema del conocimiento de fondo, porque cualquier máquina podía ser más inteligente que el conocimiento, sino que lo importante era esa parte emocional, de lógica, de sensibilidad y de como predicción que podía tener el ser humano, que nunca la máquina, por lo menos hasta ahorita, lo iba a poder sustituir. Y eso lo dijo el presidente de Navidia. Es verdad, es correcto esa percepción, pero yo no la comparto. Porque al final se van a sustituir empleos, pero probablemente no empleados. Por ejemplo,
¿Cuántos fabricantes de molinos de vientos hay hoy en el mundo? Probablemente muy pocos, porque ya el molino de viento perdió vigencia. Se sustituyó esa tecnología, los que estaban dedicados y eran especialistas en eso perdieron su empleo, ¿okay? Pero los que se adaptaron hicieron otra cosa que sustituyó al molino de viento, que sustituyó a la máquina de vapor, que sustituyó al telégrafo, y así sucesivamente. Efectivamente va a haber empleos o tareas que van a ser sustituidas por la automatización, no hay la menor duda. De eso no tenemos la menor duda. Pero primero yo discrepo en los números. Esos números catastróficos yo discrepo. Y cada vez que tengo esa discusión yo invito a las personas a decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a caminar unos minutos, una tarde, por el centro de Caracas. Y tú me dices, de todas las miles de personas que ves, ¿cuántas van a ser sustituidas por inteligencia artificial? ¿Cuántas de esas miles de personas que ves en el centro de Caracas trabajando todos los días en diferentes cosas, cuántos van a sustituir la inteligencia artificial? La respuesta es casi ninguno. Porque en una fábrica es distinto. Probablemente en una fábrica haya una cantidad de gente que va a ser sustituida por un robot. Pero la gente que va a mantener esos robots, que los va a diseñar, que los va a programar, van a estar en oficinas. Ahora, busquemos una ciudad latinoamericana estándar como Caracas. Vean a las miles de personas que están en la calle haciendo todo tipo de trabajo. Probablemente casi ninguna va a ser sustituida por inteligencia artificial. Ahora, hay empleos que sin duda van a ser sustituidos por inteligencia artificial, van a ser mejorados, y esa gente aprendiendo un nuevo oficio va a pasar de ser telegrafista a ser telefonista, y va a pasar de ser telefonista a ser gestor de redes sociales. Y algunos que ya no tienen edad para eso se jubilarán y criarán a sus nietos, y ya pues. O sea, eso va a pasar sin duda, pero yo no veo un escenario tan catastrófico. Por cierto, yo no soy catastrofista. Veo estas películas, pero no soy catastrofista. Por el contrario, soy muy, muy optimista. Sin embargo, observen, los algoritmos de IA de las grandes empresas y estados han acumulado en los últimos años una cantidad de datos enorme, gigante. Y lo más interesante es que las técnicas, el corazón de las técnicas de la inteligencia artificial son las mismas de hace casi 50 años. Uno de los primeros cursos que yo tomé en posgrado hace 30 años cuando vine a vivir a Caracas, era un curso de inteligencia artificial donde veíamos redes neuronales, veíamos todo eso. Y hacíamos modelos de inteligencia artificial y de redes neuronales para resolver cosas hace 30 años aquí en Caracas. Okay, eso en esencia no tiene nada nuevo. Hay mejores modelos hoy, pero en esencia la tecnología es básicamente la misma. ¿Cuál es la gran diferencia? La cantidad de datos. Ahí sí hay una diferencia importante. Ahí sí hay una diferencia importante. Mientras hace 30 años tener 1 tera de datos era imposible, a nadie se le ocurría que era, ¿cómo ibas a tener 1 millón de registros de llamadas de personas? O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. Habían 10.000 celulares en Venezuela. Hoy en día, una cantidad de 1 millón de registros de llamadas lo tienes en Venezuela en 2 días. Y lo tienen las empresas almacenados en un disco duro, que tienen que cambiar cada 2 meses. Entonces, los datos es lo que ha cambiado la cantidad. Ahora, con esa información, más las nuevas técnicas, más el poder de procesamiento, las mismas técnicas de inteligencia artificial no son exactamente las mismas, que han mejorado. Pero las técnicas básicas de inteligencia de hace 30, 40 años están permitiendo este desarrollo aceleradísimo que tenemos hoy. Que tenemos computadoras más rápidas y tenemos mucho más datos para jugar. Están aprendiendo, están creando cosas nuevas, pero serán nuevas. Vamos a ver qué nos espera en el siglo XXI. Esta presentación es un compendio de varias que yo he hecho a lo largo de los últimos 5 años, pero me enfoqué en temas que son, sospecho yo que son interesantes para la gente de derecho. Tengo mucho tiempo trabajando con Roberto y siempre hacemos este contrapunteo y él siempre me dice, pero habla de esto. Bueno, ya vas a ver, Roberto, lo que te tenemos aquí. Fíjense esto, por ejemplo, esto es un paper de un journal de investigación social. En este journal hablan de cuáles son los retos, las implicaciones y de alguna manera cómo se puede ayudar a superar los problemas que en ese momento tenga la inteligencia artificial. ¿Okay? Sobre este paper salen algunas discusiones que fueron adoptadas, eso se hizo más o menos en paralelo, en la misma época, hace 2 años, que la Unión Europea estaba discutiendo el marco general de la inteligencia artificial, que es muy interesante, porque no es una ley de inteligencia artificial, no es una regulación en el sentido clásico de la inteligencia artificial, sino que es un marco general de trabajo de la inteligencia artificial. Eso cambia la regla del juego. Ellos están clarísimos que ellos no pueden poner una ley. ¿Qué pasó? Al mismo tiempo en la Universidad Central, el Ministerio de Ciencia y Tecnología se acercó para buscar, no solo en la Universidad Central, también hay compañeros de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Católica Andrés Bello, para ayudar a discutir
normativa venezolana de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó ahí? Ya van a ver por dónde está el mundo, y lamentablemente en Venezuela eso se convirtió en el organismo rector, el ente rector de la inteligencia artificial, que las empresas de inteligencia artificial tienen que pagar un 1%, O sea, al final, todo lo que es interesante en una discusión internacional, que tiene que ver con la filosofía, con los derechos de la gente, cómo se va a ver la inteligencia artificial, aquí se convirtió en otro organismo regulador que te va a meter la mano en el bolsillo. Y que, por consiguiente, va a ser poco respetado y va a ser un impuesto más. Todavía no está en vigencia. Pero cuando se vio cuál era lo que llevaron a primera discusión, la misma gente que estuvo en la discusión, que son técnicos de inteligencia artificial, dijeron, bueno, tanto hablar y tanto presentar cosas interesantes para que al final salgas otra vez con una cosa, te digo, con la SUNACRI, igual que cualquier cosa. De todo hay un ente regulador que al final se queda con un 1% de los ingresos brutos. Entonces, bueno. Pero bueno, volvamos al caso bueno. En el caso bueno, tenemos una cantidad importante de problemas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Ya la profesora los adelantó, pero aquí vamos a enfocar 4 específicos, 4 normas generales que deberían respetarse para cualquier sistema de inteligencia artificial. El primero, el derecho a no discriminación. ¿Okay? Es decir, se espera que las tecnologías de inteligencia artificial, las inteligencias artificiales generativas y no generativas, predictivas, todas las que hay, no discriminen. Y no discriminar en el sentido amplio, no discriminar por sexo, por religión, por país, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero después de esto aguas abajo se tiene que convertir en una cantidad importante de acuerdos o leyes o protocolos o estándares que permitan que no haya esto. El segundo es importantísimo, las violaciones a la privacidad. ¿Okay? Que mis datos personales no sean utilizados sin mi consentimiento para el entrenamiento y para la explotación de los sistemas de inteligencia artificial. Volvemos a la ley general, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Ahí es el más estricto y el que está, a mi modo de ver, mejor diseñado, porque ha sido más serio la discusión. Pero fuera de las fronteras europeas, la cosa es muchísimo más laxa. En cualquier otra parte del mundo no tienes ningún tipo de preocupación. Aquí no puse una lámina, pero en un seminario que doy, que es dirigido a directores de tecnología, yo pongo la entrevista que se le hizo a Robert Altman, el CEO de OpenAI, Sam Altman, es la cosa, perdón, donde él hizo una declaración, apenas ganó el señor Trump el año pasado, esa declaración, él asumió en enero y esa declaración es algo así como de febrero, donde él dice que están proponiendo que se rebajen las normas estrictas de privacidad de datos en Estados Unidos, porque si no, no van a poder competir con las inteligencias artificiales chinas. ¿Y cuál es el argumento? El argumento que ellos presentan, no lo voy a discutir si es bueno o es malo, pero el argumento que ellos presentan es que en China no se respetan los derechos de la privacidad de la gente. Todos los datos los tiene el Estado y con eso entrenan sin ningún tipo de consideración. No importa, o sea, no hay ningún derecho a la privacidad. Pero en Estados Unidos sí, y eso nos pone en desventaja. Entonces tenemos que bajar las leyes, bajar esos estándares para que nosotros podamos competir con ellos utilizando los datos de la gente. Entonces, fíjense ese razonamiento un poco... Bien barato, porque no hay nadie más taxo que Estados Unidos con la normativa de privacidad. Y un razonamiento barato, pero sí, es un enredado. O sea, hay una palabra que no me viene a la... es truculento. Ok, bueno, como aquellos no respetan nada, nosotros no deberíamos respetar nada tampoco, porque si no, no vamos a poder competir con ellos. Y lo dijo de manera pública, en una carta abierta que publicaron, creo que fue en febrero del año 2025. Bueno, eso es un gran reto para la inteligencia artificial. ¿Cómo poder llegar a eso sin utilizar los datos privados de las personas? O por lo menos no usarlos sin su consentimiento. Transparencia y accountability, trazabilidad, o sea, que puedas verificar lo que está pasando. Eso es bien complejo. Ya vamos a ver un caso interesantísimo que saqué de un libro fantástico que terminé de leer hace poco, que tiene que ver con esto. ¿Cómo garantizamos y hasta dónde se puede garantizar la transparencia? Nos decías que, bueno, ¿qué pasa con el secreto industrial? ¿Qué pasa con las empresas que tienen unos algoritmos que son parte de su ventaja competitiva
Y te dicen, mira, pero es que yo quiero saber cómo entrenaste. No, que yo no te puedo enseñar cómo entrené, porque ese es mi secreto industrial. Esa es la fórmula de la Coca-Cola. Yo no te puedo enseñar cómo yo hice eso. Ok, pero si eso tiene efecto sobre las personas deberían tener el derecho a saber cómo se está haciendo eso. Y la trazabilidad es muy difícil, es muy, muy complejo. Muy, muy complejo. Ya vamos a ver un ejemplo interesante. ¿Okay? Esto es el abreboca. Y finalmente, el impacto sobre comunidades vulnerables. ¿Okay? ¿Cómo hacer para que las tecnologías que se desarrollen no impacten negativamente sobre poblaciones vulnerables de todo tipo? Minusválidos, menores de edad, personas étnicamente comprometidas, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo hacer para que esto esté en regla con esto? Para que no discrimines y además evites vulnerar las comunidades. Son unas consideraciones de base. Sobre esto que se ha avanzado a nivel internacional, bueno, básicamente lo más interesante que hay es las normativas europeas, que, repito, no es una norma, es un marco regulatorio. Ellos dicen, estamos buscando esto. Básicamente esas 4 cosas que están allí, están buscando es eso. Desde luego, esperaríamos que las tecnologías de inteligencia artificial y muchas otras, no es la única interesante, están otras tecnologías innovadoras, entrenen estos algoritmos de acuerdo a lineamientos éticos, pero ocurren estas cosas. Esto está ocurriendo en vivo. Esto está ocurriendo en vivo. Violaciones a la privacidad, identificaciones erróneas, problemas de racismo, problemas de sesgos. ¿Cómo evitar eso? Y al final del día no lo podemos evitar, porque los humanos somos así. Los humanos en general somos así. Todos creemos que tenemos menos sesgos y somos menos racistas que los demás, pero todos en general tenemos eso. Y si nos juntamos millones de humanos, el sistema va a mimetizar lo que nosotros hacemos. ¿Okay? Pero si somos conscientes que eso está ocurriendo, ¿cómo tratamos que eso no afecte a las personas en términos generales? Fíjense, este ejemplo, esto lo saqué de un artículo del New York Times del 2018, ya va para 6 años, tiene 5 años ese artículo y no ha hecho sino empeorar. Cuando no hay supervisión social, sea por leyes o por otras, o por presión, opinión pública, lo que sea, sobre el manejo de los datos, ocurren cosas como esta. El manejo de los datos chinos y de las cámaras de vigilancia chinas, aunque el chiste occidental es que todos los chinos son iguales, resulta que los sistemas de identificación facial chinos son los más avanzados del mundo. Los más avanzados del mundo. ¿Okay? Y para ellos nosotros somos todos iguales. Pero resulta que los sistemas se utilizan indiscriminadamente en todas partes. Esto que está aquí es una imagen real. O sea, esos numeritos que están ahí, por supuesto, no son el número de la persona. Los identificadores chinos son mucho más complejos. Pero identifican de manera muy, muy, muy precisa a la gente casi en cualquier parte. Yo tengo una anécdota al respecto de eso. El año pasado yo estuve en China. Estuve casi 2 semanas y media en China en un evento de inteligencia artificial, en una olimpiada de inteligencia artificial, llevando a un niño, un estudiante. Y cuando uno va al sacarse la visa china, te toman los datos, te toman la foto y tienes que llevar la foto del pasaporte. Y con eso te identifican. Cuando tú llegas al aeropuerto, tienes que pasar por una máquina donde hay como 200 máquinas de esas en el aeropuerto, y lo primero que tú haces antes de pasar por migración es tienes que pasar obligatoriamente por una de esas máquinas, meter tu pasaporte, poner tus huellas y poner tu rostro. ¡Ping! Ya te vieron, listo. Después es que tú pasas por migración y te sellan, pero primero tienes que hacer eso obligatoriamente. Y luego te recomiendan, dice, mire, si usted está en la calle, a los turistas, no es necesario, no salga con el pasaporte. No salga con el pasaporte porque puede ser un riesgo que se le pierda. Déjelo resguardado en su hotel o donde usted esté. Lo que sí debe llevar es la foto que está en el pasaporte. ¿Y qué significa eso? Que esa foto es suficiente para que a ti te identifiquen donde estés. Es decir, con esa foto te identifican donde estés. Porque los sistemas de vigilancia y reconocimiento facial están integrados. Y yo fuimos a una universidad a hacer una presentación, nos iban a hacer ellos una presentación a nosotros, y te dicen, welcome, profesor Rivas. ¿Sí? ¿Y cómo sabe cómo sabe este que yo me llamo Rivas y yo jamás he venido para esta universidad? Bueno, está integrado. Ping, me reconocen, En las protestas de Hong Kong, Ajá. todos los protestantes usaban máscaras para que los sistemas de surveillance, que es eso, de supervigilancia del Estado, no reconocieran. Que fueron
En Hong Kong, creo que fueron más recientes después de la pandemia. Después de la pandemia. Y paraguas amarillos para que reflejara para que reflejara el sistema. Sí, bueno, hay un artista chino que publicó una guía, es decir, hizo un experimento y era la forma de caminar de ciertos puntos a ciertos puntos sin que te vean las cámaras. ¿Sí? Entonces él decía, bueno, si vas de aquí para allá, tú caminas aquí, bajas la cabeza aquí, aquí tal, por aquí, esquivando las cámaras que se sabía que estaban allí. Bueno, lo metieron preso, por supuesto. Lo metieron preso. Porque él lo hizo como un performance artístico y terminó preso. Porque era la forma de esquivar esa supervisión. Pero esa supervisión existe. ¿Eh? ¿Qué pasa en China? Que la legislación china, y, ojo, importante, para que no creamos que los chinos son malos y nosotros somos buenos, la cultura. Es un tema cultural que yo siempre expreso en mis clases, siempre. Desde el punto de vista cultural, hay una diferencia en el manejo de los datos en Oriente y en Occidente. Nosotros nos hemos criado en una forma liberal de pensar y decimos, ¿por qué me vas a vigilar? ¿Por qué tu gobierno me vas a vigilar si yo no he hecho nada? ¿Por qué te metes en mis cosas privadas si yo no he hecho nada? En la filosofía oriental es, no me importa que me mires porque yo no estoy haciendo nada. ¿Okay? Entonces, está bien que vigiles a todo el mundo, porque como yo me porto bien, a mí me interesa que vigiles a todo el mundo, para que castigues al que se porta mal. Mientras, en nuestra forma, más liberal, es al revés. Es decir, ¿por qué me estás vigilando a mí? ¿Qué vas a hacer con mis datos? ¿Por qué lo que tú grabas lo vas a tener toda la vida ahí grabado? Yo quiero que eso se borre a la semana, etc. O sea, hay otras consideraciones. Allá no importan. O sea, no es que no les importe a todos, es que en términos globales son dos formas distintas de ver el problema. Pero esto ocurre allá. Si no hay una supervisión y si tú no sabes qué es lo que está ocurriendo, estas cosas pasan. Y pasan en Venezuela y pasan en muchas otras partes. ¿Okay? Lo comentaba Roberto hace un ratico, no tiene que ser alta tecnología. Usted va a una urbanización en Caracas, aquí cerquita, bajando acá. Y hay un vigilante en la puerta y dice, ajá, no, voy para tal parte, cédula, nombre, cédula, rum. Me anotan un cuadernito y uno pasa. ¿Qué pasa con ese cuaderno? ¿Qué destino tiene ese cuaderno? ¿Hay alguna obligación de destruir ese cuaderno pasado un tiempo? ¿Hay alguna garantía de que ese cuaderno no caiga en X o Y manos? No la hay. O sea, no estamos hablando solo de alta tecnología. Es que el término de la supervisión es transversal, es increíble. Volviendo al tema de la tecnología, que es lo que les venía a hablar hoy. Fíjense esto. ¿Quién es este que está aquí? Todo el que conoce a Obama lo dice de inmediato, Obama. Bueno, hicieron unos investigadores el experimento de meterlo en unos sistemas que son sistemas de mejoramiento facial. ¿Por qué existen esos sistemas de mejoramiento? Porque muchas cámaras de vigilancia son de baja resolución. Entonces, cuando tú tienes una cámara de vigilancia de baja resolución y estás, por ejemplo, viendo al compañero que está allá a algunos metros y la luz no es muy buena, realmente eso está muy pixelado. Entonces, hay muchos algoritmos que mejoran la imagen para tratar de hacerla más nítida. ¿Okay? Esos son métodos numéricos que se utilizan. Y son convencionales, hay muchos métodos numéricos. Bueno, aquí lo que descubrieron es que cuando mejoraban a personas blancas, daban más detalles, pero cuando mejorabas a personas de color, las blanqueaba. Entonces, el mejoramiento es un blanqueo. Le ponen más finita la nariz, le ponen más. Entonces, de estos hay montones de casos. Entonces, bueno, ¿eso es racista? Probablemente no. Probablemente el problema está en los datos que utilizaron para entrenar. Pero sin la menor duda, si tú lo haces sin mucho cuidado, vas a tener este tipo de resultados. Entonces, sale de Obama Tom Brady, que es un quarterback famosísimo del fútbol americano. Entonces, bueno, esos son el tipo de problemas. Pero también ocurre lo contrario. En los primeros tiempos de la inteligencia artificial generativa, hace apenas 2 o 3 años, decía, bueno, dame una imagen de la primera tripulación que llegó a la Luna. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial, en algunos en ese momento estaban sobreestimados, o sea, overcompliance, para utilizar una palabra que le encanta a Roberto. Entonces, mira, yo no voy a ser racista, entonces yo no voy a poner solamente personas blancas. Pongo también negros, y no voy a poner solo hombres, también pongo mujeres. Dice, no, hermano, yo no quiero una mujer latina en la Luna. Yo quiero que me dibujes a la primera tripulación en la Luna. Es muy fácil saber cuál fue la primera tripulación en la Luna. Entonces, eran todos hombres blancos.
¿Eso es racismo? No, eso es la historia. Y cuando hicieron ese mismo experimento con la última de Gemini, dame los rostros de los presidentes de Estados Unidos, bueno, Obama era como el séptimo de color. Eso no tiene ningún sentido. Es un overcompliance. Entonces, tenemos esto por un lado y tenemos esto por otro lado. ¿Qué tiene que ver el derecho con eso? Bueno, si es una representación artística, probablemente eso no importe mucho. Pero si a este señor lo van a meter preso, meten a este. Por ejemplo. Por decir algo. Con respecto a esto de los sesgos, en el 2017, estas láminas que están aquí, yo estoy haciendo un abuso de los derechos de autor. Lo puse ahí porque estas son fotos que saqué del libro Nexus de Harari, que es un libro fantástico. La profesora del MIT, Joy Buolamwini, no sé ni siquiera cómo se pronuncia, descubrió un racismo más sutil pero generalizado en los algoritmos comerciales. En los algoritmos de clasificación, apenas el 0,3% de los blancos eran mal interpretados. O sea, una foto de una persona blanca, el 0,3% se equivocaba en el sexo, se equivocaba en el género, se equivocaba en la persona. Pero en la persona de color, en las cifras llegaba al 34,7%. O sea, casi 35% de las personas de color daban errores en la clasificación. ¿A qué se debe eso? Obviamente se debe a problemas de entrenamiento de los modelos y a problemas de sesgos. Porque en esas clasificaciones son mucho menos precisas que las clasificaciones que hacían a los varones y a los blancos. Con respecto a los sistemas de justicia, también las nuevas tecnologías tienen mucho que decir. Los sistemas de inteligencia artificial, aquí están las referencias, se están haciendo cada vez más populares para automatizar procesos de tipo judicial y también para controversias privadas. Si bien son una herramienta muy útil, ustedes, por ejemplo, en Notebook LM de Google, pueden hacer análisis de textos legales en segundos y es muy, muy útil como herramienta. Yo lo uso muchísimo, lo hemos usado Roberto y yo para averiguar cosas y realmente es poderosa. El problema no es que lo uses para eso, el problema es cuando tú incorporas eso a los sistemas legales. Entonces, ¿qué tan preocupados debemos estar? Tenemos que estar muy preocupados, sobre todo en países como Venezuela, donde nosotros las tecnologías que usamos acá son tecnologías adaptadas, no las estamos desarrollando nosotros. Recién en febrero, apenas en febrero, va a salir al público un proyecto en el cual la Universidad Central está participando, pero somos una de entre 200 universidades latinoamericanas que se llama Latam GPT, que está liderizada por una universidad chilena y ellos nos contactaron el año pasado y contactaron a cientos de universidades latinoamericanas para hacer un modelo de inteligencia artificial con datos latinoamericanos. Y nosotros aportamos datos, de hecho nos pidieron incluso preguntas, hagan preguntas y pongan las respuestas para ver cómo se responde en Latinoamérica, para tener un entorno cultural más latinoamericano. Eso va a salir, creo que el 6 o 7 de febrero sale al público el Latam GPT, que sería una tecnología desarrollada y más o menos hecha en Latinoamérica, relativamente incipiente, comparada con las otras, pero con un esfuerzo sincero, ¿no? Bueno, ahí tienes datos y puedes entrenar cosas con Latinoamérica. ¿Qué pasa si nosotros, en nuestro sistema de justicia aquí, que tiene cientos de fallas, pero digamos, incluso si fuera privado, arbitrajes, etcétera, tú utilizas sistemas de inteligencia artificial que no fueron entrenados aquí? ¿Cuál es la legislación que se va a aplicar? ¿Cuál es la normativa que se va a aplicar? ¿Qué tradición legal vas a seguir? ¿Que vas a seguir el derecho inglés, el derecho romano, etcétera? O sea, son cosas que son de preocupar. En Estados Unidos, donde están clarísimos cuáles son las leyes que vamos a aplicar, etcétera, etcétera, también hay muchos problemas de eso. Con respecto a los derechos de autor, bueno, esa es una lámina que describe más o menos in short cuál es el problema de la inteligencia artificial con respecto a los derechos de autor. Me dio risa me dio risa, pero no era para reírse. El CEO de Meta, de Facebook, este señor Zuckerberg, quejándose porque los sistemas de inteligencia artificial chinos no habían respetado los derechos de autor y los estaban robando. Y estaban entrenando con datos de Meta. Entonces los músicos dijeron, hermano, ¿y Meta de dónde sacó sus datos? De la información que la gente le dio y de fuentes que después ellos mismos dijeron, bueno, no nos autorizaron, pero estaban ahí públicas. Estaban ahí. Si están en la internet, a mí nadie me autorizó, pero yo los agarré de ahí. Abiertamente lo dijeron. Entonces, más o menos estaban ocurriendo estas cosas. Pero ahora fíjense.
Hace un ratito tú dijiste una cosa que me pareció bien interesante y aquí te la voy a responder. No te la voy a responder yo, te la voy a responder este señor. ¿Lo conoce? ¿Conoce a Nick Cave? Búsquenlo, escuchen su música. Ese tipo está en otro nivel. Y no es un niño que está empezando ahorita, ya tiene 40 años de carrera, pero es uno de los músicos de rock alternativo más influyentes. En una entrevista que le hicieron, es australiano, sí. Sí, bueno, pero es un artistazo, digamos, no es un muchacho. Le hicieron una entrevista hace unos años porque alguien le puso a ChatGPT, dame una canción en el estilo de Nick Cave que hable de tal cosa. Y ¡rac! Le sacó. Entonces, para la entrevista, el entrevistador ya iba preparado. Le dijo, mira, te hicieron esto. Nick Cave la leyó, dijo una palabra que yo no voy a repetir acá. La dijo en inglés. Dijo, esto no sirve. Pero en la respuesta, en la entrevista, aparte de decir que eso no servía, porque claro, ¿qué hizo ese modelo? Buscó las canciones de Nick Cave, buscó su estilo musical, sus prosas, no sé qué, y compuso una canción como si fuera Nick Cave. Por supuesto, el tipo dijo, estás loco, o sea, ni muerto yo haría algo así. Pero en la respuesta, él dijo una cosa que a mí me parece verdaderamente poética. Él dice, hasta donde yo sé, los algoritmos no sienten, los datos no sufren. O sea, esa frase para mí es fantástica. Y tú lo dijiste ahorita, o sea, la sensibilidad de la gente. ¿Puede realmente producir algo de ese estilo? Sí, produce canciones. Sí las produce. Y ya las hemos visto, se hacen cada vez más populares, la gente las monta en TikTok, en YouTube, no sé qué, cancioncitas hechas a punta de inteligencia artificial y bien tocadas y con voces y todo totalmente sintéticas. ¿Ok? Y son regularcitas, pero los datos no sufren. Si los datos no sufren, si el computador no siente, la producción artística le falta algo. Entonces, yo siempre tomo esto, o sea, se puede de verdad hacer una inteligencia artificial hoy que sustituya la producción artística. En la parte técnica no hay la menor duda que sí, en la parte técnica. ¿Okay? Pero, si no hay un artista detrás, esto está difícil. Ahora, ¿cuáles son los retos para ustedes, estudiantes del derecho, y para ti también? Para todos, como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho, no como estudiantes, como profesionales del derecho. Bueno, ¿hasta dónde llega la propiedad intelectual? ¿Cómo se puede proteger la propiedad intelectual? ¿Okay? Ya hay jurisprudencia norteamericana, en este caso, que dice que la inteligencia artificial no produce, no puede tener derecho de autor porque no produce. ¿Okay? Pero una cosa es lo que diga una corte y otra cosa es la realidad. La inteligencia artificial hace cosas que nadie había hecho en el pasado. ¿Okay? Es verdad, es un compendio de cosas, pero todos los artistas somos así. El que es artista aprende de su cultura, de los demás, y produce algo nuevo. La inteligencia artificial lo está haciendo. ¿Quién puede explotar eso? ¿Cómo se puede explotar eso? ¿Quién puede tomar rédito de eso? Y sobre todo, ¿quién puede cobrar la producción de la inteligencia artificial? Otro reto que tienen los estudiantes del derecho es este. Yo le pongo este ejemplo a mis estudiantes y siempre hacemos un debate interesantísimo en clase. Esto. Hay un sitio que se llama The Moral Machine, ¿okay? que son gente del MIT que está recogiendo datos y te dicen ahí para que lo están usando, etc. ¿Qué es el Moral Machine? Bueno, va un carro autónomo. Este carro se maneja solo y pierde los frenos. El carro sabe que va sin freno. Y lamentablemente, queramos o no, va a ocurrir una de estas dos cosas. O va a atropellar a estas personas que están acá, o el carro lo único que puede hacer es desviarse y probablemente afectar a la gente que está dentro del vehículo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Fíjense el escenario que les estoy poniendo. Nadie quiere que ocurran los accidentes, pero los accidentes ocurren. Y como el carro se maneja solo, el carro tiene que decidir en instantes, en una décima de segundo, lo que decidir un ser humano. ¿Okay? Desde luego, un ser humano que está manejando y piense más en su vida, se va a tirar para allá. Pero un ser humano que piense menos, el que piense más en su vida, se va a atropellar a la gente, o que tenga menos condicionamientos morales. Pero una persona que tenga otros condicionamientos morales va a decir, no, me mato yo, o trato de no atropellar a la gente. ¿Okay? Pero eso es una persona. ¿Qué pasa cuando lo tenga que decidir el carro? Bueno, este tipo de experimentos mentales, ¿para qué sirven? ¿Para qué creen ustedes que sirven? Para tratar de entrenar a la IA en cómo reaccionar. Para entrenar a la IA. Cuando 1 millón de gente hace esto, el modelo
que no siente, no sufre, como dijo Nick Cave, tiene una respuesta prediseñada. En caso que ocurriera algo como esto, Como sea esa respuesta causa un daño. sin duda. Y la no magnificencia, ¿cómo quedaría? ¿Perdón? Y la no magnificencia, o sea, el principio de inteligencia artificial o de cualquier tecnología de no causar daño, ¿cómo quedaría? Bueno, es que ahí no hay respuesta. Por eso no habría respuesta. No. Ya, un momento. Se entiende que no debes causar daño, pero en esta situación, sin la menor duda, va a haber un daño. Ya es inevitable. Ya es inevitable. Cuando yo le pongo eso a mis estudiantes, siempre ocurre algo divertido. Pero siempre ocurre algo divertido. Yo les digo a mis estudiantes, levanten la mano. ¿Quién hace esto y quién hace esto? Entonces, uno levanta la mano aquí. Ajá. Levanta la mano aquí. Otro. Siempre hay 2 o 3 que no levantan la mano. Entonces, ¿a quién no levanto la mano? ¿Por qué? No, profesor, porque que la vida, no sé qué, que eso no es tan sencillo. No, es que no tienes alternativa. No hay alternativa. O va a pasar esto o va a pasar esto. No, profesor, pero que no, chicos, no hay. Porque ya se le fueron, el carro sabe que está sin freno y que algo va a pasar, lamentablemente. Efectivamente, es verdad, la inteligencia tiene que estar preparada para evitar el daño. Eso en parte en su entrenamiento tiene que ser así. Pero en caso que llegues a este punto, ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. Es que no debería tomar la decisión. No debería haber una decisión que tomar. De hecho, estaba sacando en estos días, creo que Tienes que tomar, el carro tiene que tomar una decisión, porque si no toma ninguna decisión, la decisión es esta. No, pero es que virar es una decisión. Y seguir derecho también. A ver, Y no virar también. que no quiero sonar impertinente. Ajá. Tiene derecho, Ajá. por un canal. O sea, yo creo que acá lo ético sería que el sistema, que el modelo no respondiera ante la situación. O sea, si quieres en ese canal, vienes en ese canal y punto, pero nunca fue decisión del modelo. Porque es bastante riesgoso que el modelo que no siente tome una decisión cuando va a generar un daño. Eso es parte de eso se maneja como, eso está marcado en lo que es el problema de alineación, el alignment problem. Como los modelos no tienen ningún tipo de condición ética, es a través de estos ejercicios, ¿cómo hacemos para que el modelo se apegue más a lo éticamente correcto en nuestro entorno o dónde se aplica el modelo? Pero miren este me gusta más. Porque en este, inevitablemente alguien va a salir dañado. Inevitablemente. ayer creo que estábamos pasando O la viejita o el bebé. ayer estaban sacando la encuesta que le preguntaron a todas las inteligencias artificiales sobre cómo resolver un problema, si no me equivoco, era que el carro venía y tenía que decidir entre matar o sea, que se mataran las personas que venían en el carro. El anterior. Un hombre con una mujer de 23 años que tenían una vida por delante, que podían tener hijos, que podían hacer familia, bla, 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 3 puntos supresivos, a matar un autobús que venía con niños enfermos terminales. Y entonces le hicieron como las preguntas a todas las guías. Recuerdo que Gemini dijo, mátalos. Recuerdo que ChatGPT creo que dijo que no, que la vida estaba por encima, pero hay una discusión y se lo preguntaron a todas las El guías. problema ahí, profe, es muy personal. Que no, el problema es, para mí no es cómo la entrenas, para qué la entrenas, sino el problema es que no deberías entrenarla para eso. ¿Por qué entrenarla para tomar esa decisión? ¿Por qué? Te explico. No, porque es que son decisiones que no pueden ser Pero te explico por qué tiene que tomarlos. Porque es que el carro se maneja solo. Y cuando es un accidente, no es una situación buscada, es un accidente. Y cuando el carro se maneje solo, bueno, aquí viene a velocidad que ni siquiera es que no tiene freno, sino que cuando él coge la curva, ya, aunque frenes, ya no te da tiempo. Ya no tienes tiempo. O sea, ya no tienes tiempo. Vas a causar un daño inevitable al bebé o a la anciana. O te puedes ir tú por el lado. Entonces, no, aquí no. No, aquí no. Aquí nada más una de las dos. Ojo, estaba hablando no solamente en sentido teórico, sino que además esto tiene implicaciones prácticas. Porque es que no tienes terceras alternativas, ni cuartas alternativas, ni tiempo para tomarlas. Entonces, ¿por qué se entrenan los sistemas de inteligencia artificial con este tipo de cosas mentales? No es porque lo vayan a fabricar así. Los sistemas no son tan tontos que vayan a hacer lo que 1 millón de personas digan. O sea, no es así tan sencillo. El asunto es que esto lo que te demuestra es cuál es la tendencia moral de un grupo de personas que están alimentando esa inteligencia artificial. Y esos son retos legales interesantes. Porque si la Toyota lo alimenta para atropellar a la viejita y Ford lo alimenta para atropellar al bebé, en algún momento de los 100 millones de autos eléctricos que va a haber en algún momento, alguno le va a tocar esa decisión y alguno lamentablemente va a fallecer. Al final va a ser una decisión humana igual.
Es una decisión humana. Claro, es una decisión humana. Pero de los humanos que entrenaron al modelo. Claro, pero el modelo de inteligencia artificial está entrenado aquí. ¿Cuál es la mejor decisión? Fíjense, aquí no hay... En general, cuando yo pregunto esto a mis estudiantes, aquí en Caracas, todo el mundo, ¿a quién se lleva? A la pobre vieja. A la pobre viejita, todo el mundo se la lleva por encima. Okay. No, pero incluso si es así, pero fíjense que no es tan fácil decirlo, porque este ejercicio, cuando se hizo a nivel internacional, resulta que hay condicionamientos que tienen que ver con las culturas. En las culturas occidentales, salvas en general al bebé, pero en las culturas orientales, salvas a los viejitos. ¿Es mejor una cosa que otra? Realmente es un tema cultural. O sea, después que tienes 1 millón de gente analizada, te das cuenta que, bueno, y por ejemplo los alemanes, no importa nada. Bueno, tira una moneda. Bueno, es inevitable el sufrimiento, así que alguna de las dos. A la derecha, sí. Ante la duda, tírese a la derecha. Ante la duda. Y listo, ya pues. Es una forma de entrenar también. Pero fíjense que culturalmente es interesante. Ahora, eso quiere decir que en Japón van a entrenar un automóvil, no para que mate a nadie, repito, tú no quieres que eso ocurra. Pero son millones de decisiones que se tienen que tomar y los sistemas de inteligencia artificial tienen que estar entrenados y eso tiene que caber en un chip que va en un carro. Porque no va a haber tiempo para hacer una encuesta para ver qué hago yo en el próximo milisegundo. O sea, tengo que decidir ya. Esa decisión ya es producto de muchas de estos tipos de cosas que se hacen, de condicionamiento. ¿Cuál es la responsabilidad legal en caso de esos accidentes? ¿Quién la tiene? El fabricante del automóvil, quien alimentó la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esos son retos. O sea, yo no estoy poniendo soluciones, ni estoy diciendo que es mejor. Lo que estoy diciendo es que son retos, son cosas que se le van a presentar a los abogados del siglo XXI. Se le van a presentar en algún momento. Porque no solamente esto, son también qué hago con un desfibrilador automático, qué hago con un sistema de soporte de la vida, cuando ocurra una cierta condición inesperada o rarísima. ¿Qué haría? Bueno, si los médicos toman 2 decisiones distintas, bueno, no, es imposible pensar que la inteligencia artificial vaya a tomar la decisión perfecta, porque si 2 médicos toman decisiones distintas, las inteligencias artificiales también pueden ser entrenadas de formas distintas. Entonces, pero esos son retos que impactan la vida de la gente y por supuesto impactan el derecho. Impactan el derecho, porque el derecho va a tener que enfrentar conflictos humanos derivados de estas decisiones. Y como dice Roberto todo el tiempo, el derecho ¿qué es? Es la ciencia de manejar los conflictos entre las personas. Entonces, bueno, esos conflictos van a ocurrir. ¿Cómo los manejamos? Consideraciones ambientales. Fíjense, la famosa 3 Mile Island en Pensilvania tuvo un accidente nuclear antes de Chernobyl y era hasta ese momento el accidente nuclear más importante del mundo. Pero comparado con Chernobyl era nada, era cero. El de Chernobyl fue horroroso. Esto fue una cosita. Y esa planta fue cerrada con el tiempo por el problema que hubo. Se cerró ese reactor, el reactor número 3. Bueno, resulta que Microsoft ya está en negociaciones. Eso fue el año pasado. Ya deben haberla cerrado las negociaciones para reactivar la planta de 3 Mile Island. Por supuesto, el reactor 3 no, pero los otros sí. Necesitan la energía para eso. Aquí hay campo para los abogados en temas ambientales para correr. Yo no puse una lámina aquí, pero en noviembre del año pasado, en noviembre del 2025, empezó un litigio en Chile por la instalación de un centro de datos en las afueras de Santiago que está secando un humedal. O sea, donde pusieron el centro de datos necesita mucha agua para enfriarlo. Y los ambientalistas empezaron a criticarlo antes de que lo construyeran. Pues lo construyeron igual, le dieron los permisos, sacaron unas cuentas y dijeron no se va a gastar tanta agua. Pero meses después, en noviembre del año pasado, los ambientalistas metieron un litigio porque efectivamente llevaron la evidencia, es irrefutable. La foto, toda la evidencia, cómo era el humedal y cómo es ahora, eso es tierra seca. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar. Esos son los efectos. ¿Tenemos que hacer nuevas leyes? No. Lo que tenemos que ver qué efectos tienen las tecnologías en estas cosas.
Eso sí, entonces los abogados tienen que meterse en este tipo de litigios también. Algunos, ¿no? Los que saben por ahí. Voy a mostrar unos ejemplos, voy a ir un poquito más rápido. Este libro Nexus es un libro fantástico. Me lo regaló un estudiante, me lo trajo de España el año pasado. Estaba calentico el libro. El libro es del 2024, de finales del 2024. Me lo trajo el año pasado. Fíjense esto. En una entrevista, ahí está la referencia, yo les voy a dejar la presentación, la tienen grabada allí. Señaló que la inteligencia artificial ya se cobró vidas humanas. ¿Dónde fue este caso? Este caso fue en Birmania. ¿Por qué se llegó a la conclusión que había ocurrido esto? Porque en ese momento todavía Birmania es una dictadura militar bastante férrea. No hay medios de comunicación libres. Y el público en general, como ocurre en Venezuela también, básicamente se está alimentando de las redes sociales. En ese año, las redes sociales, 2016-2017, más importante era Facebook para el momento. Todavía no teníamos otra preponderancia de otras redes. Y la gente se comunicaba básicamente por Facebook, veía las noticias por Facebook. Cuando empezaron unos problemas étnicos en el norte de Birmania, porque unos musulmanes supuestamente habían violado y asesinado a unas muchachas budistas, a unas muchachas pues del pueblo, empezó una limpieza étnica contra la minoría musulmana del norte de Birmania. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Que los algoritmos de Facebook, para ganar engagement, para ganar visualizaciones y para que la gente se quedara más, le daban más visibilidad a los discursos de odio. Obviamente no lo hace conscientemente, sino que la gente ve más eso, le llama más la atención, está más segundos viendo esas noticias. Entonces, comparado con los llamados a la moderación y a la paz y tal, estos eran más atractivos. Y entonces minimizabas aquellos y ponías esto. Como era tan dominante Facebook en ese momento, eso lo que hizo fue una bola de nieve incendiaria de odio étnico. Cuando finalmente, y hubo por supuesto muchísimos muertos allí, cuando finalmente se trataron de tomar cartas en el asunto, ¿qué dijo Facebook? Bueno, yo no tengo la culpa. La gente pone los contenidos y ve lo que quiere ver. ¿Okay? ¿Hasta dónde el algoritmo es responsable de eso? ¿Hasta dónde el algoritmo por sí mismo, que se está manejando de manera prácticamente automática, está eso? ¿Cuál es el origen, según Harari, que es uno de los autores, pensadores modernos más influyentes? El problema está en cuáles son los valores que tú le pusiste al algoritmo. O sea, tú podías saber que era discurso de odio, pero la métrica que tú estás usando para medir el desempeño es la cantidad de minutos que la gente lo vea. No estás dando valoraciones éticas de ningún tipo, sino que vean más. Y como lo que veían más era eso se retroalimentaba. Este señor, Viratu, en el 2015, era uno de los monjes budistas más incendiarios contra los musulmanes. No creamos que todos los budistas llaman a la paz. Viratu llamaba a exterminar a los musulmanes en el norte de Birmania. Y en los discursos de Viratu tenían millones y millones de visualizaciones que además se retroalimentaban, porque cuando alguien entraba en Facebook, lo primero que le salía era eso, porque el algoritmo sabía que eso era lo que la gente más veía. Alguna gente lo rechazaban, pero estadísticamente más gente lo veía, y entonces eso alimentó eso. Hay todo un estudio que luego sacó Facebook, y luego ellos echaron para atrás, tomaron cartas en el asunto, demasiado tarde para miles de personas, lamentablemente. Esto que está aquí son los casos de problemas, la generación de deepfake, la desinformación, los sesgos de los modelos de lenguaje, etc. Esto que está aquí es bien interesante, también fue en el mismo año 2017. Este señor es un comediante. La jefa de seguridad de Trump en aquel momento, en su primera administración, difundió unas informaciones diciendo que en el pueblo de Bowling Green había una masacre y que habían sido, por supuesto, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que cometen los delitos en Estados Unidos para esta administración? Los inmigrantes. Los inmigrantes. Entonces ella dijo que unos inmigrantes, no sé qué, habían en Bowling Green. Resulta que la noticia era absolutamente falsa, totalmente falsa. Cuando los periodistas buscaron, al final la tipa dijo, bueno, no, es algo que yo escuché, y por supuesto en eso, y era una noticia falsa. Y este señor, que es un comediante, hizo una colecta para recoger dinero para las víctimas de Bowling Green. Y se metió un poco de real, después la donó. Pero lo que quería demostrar que era el poder de este tipo de cosas. ¿Quién es responsable de esto legalmente? O de los daños que se puedan generar por estas cosas. Cuando además tenemos agentes de inteligencia artificial que están generando noticias de manera autónoma, automática. ¿De quién es la culpa? ¿Del mensajero? ¿Del medio de comunicación?
del que entrenó el algoritmo. Son temas que impactan la parte legal nueva. Hay nuevas herramientas, pero los problemas son los mismos. Esto lo hicimos para un diplomado en diplomacia que se dictó el año pasado. Roberto y yo fuimos profesores de ese diplomado. Y para darles un ejemplo a los estudiantes, les dije, miren esta preguntita. Ojo, esa pregunta en términos diplomáticos no se hace. Yo le hice adrede. ¿Okay? Dije, ¿cuántos muertos dejó el genocidio norteamericano sobre el pueblo de Vietnam? Fíjense que la pregunta ya tiene piquete. Yo estoy diciendo, el genocidio norteamericano sobre el pueblo de Vietnam. En la pregunta ya hay una intencionalidad. La respuesta que dio Meta fue una tragedia de enormes proporciones. Se estima que alrededor de 2 millones, no sé qué. Es un tema profundamente doloroso y complejo. Si quieres podemos hablar, Eso lo dice Meta. DeepSeek, que es la China, el conflicto tuvo un lugar de un saldo devastador en términos de vida entre 1,5 y 3,8 millones de personas, 58 millones, o sea, el tipo sí se fue. O sea, fue por la goma. Es súper interesante ese ejemplo, porque si tú le preguntas a DeepSeek fuera de los ámbitos territoriales donde DeepSeek tiene otro tipo de respuesta o está configurado así, ¿qué piensas del régimen del gobierno chino? La respuesta de DeepSeek es absolutamente diferente a la de ChatGPT. Claro, pero fíjate en este ejemplo. Aquí la pregunta tiene piquete contra los americanos. Y DeepSeek se va. Mientras que Meta está entrenado con información occidental y además con unas ¿cómo se llama? Censuras occidentales. Mira, esto lo trata así, esto lo trata así. Ah, pero lo que tú estás diciendo, no lo puse. Lo lamento, no la puse. El mismo ejercicio pusimos la segunda. Y la segunda lámina es, ¿cuántos muertos hubo en Tiananmen? La respuesta de Meta, como 20, no sé cuántos mil muertos y tal, y le pasaban por encima a la gente. La respuesta de DeepSeek es, I can't talk about that matter today. No puedo hablar de eso. ¿Quieres que hablemos de otra cosa? Así de Roberto, así directo. No es que te le endulza, es que te dice, no puedo hablar de ese tema. Es más, DeepSeek, esto te lo da en español porque yo estoy usando en español. Esa respuesta me la puso en inglés, a pesar que yo estoy usando el modelo en español. Porque es una respuesta predefinida. Tengo una pregunta, ¿esa prueba la hicieron acá? Sí, claro, la hicimos aquí. Sin ningún tipo de uso de La hicimos aquí. La hicimos aquí. Y eso fue para la gente del diplomado. Y tiene un montón de respuestas. Lo que pasa es que, obviamente, no es para ustedes. Súper interesante porque hay el artículo, si no me equivoco, 4 de la ley que está, porque de hecho Chile fue uno de los primeros que salió regulando el tema de ella. El artículo 4 habla de que todos los modelos tienen que tener consigo valores sociales. Lo dice expresamente. Entonces, es un poco el tema de ser, tal cual como ustedes están colocando acá, o como colocaron acá, igual la prueba de cómo es el régimen chino, va a decir otra cosa totalmente diferente a lo de, incluso a estas grandes escalas, ¿no? Porque además DeepSeek se abrió, ¿no? Es un modelo que está abierto, un modelo de inteligencia artificial generativa conversacional abierto. Sí. Nosotros lo tenemos instalado. Yo di un seminario para periodistas hace un par de meses. Y en ese seminario para periodistas lo que hice fue que le pedí que me describiera el problema de la escasez de agua en Caracas. Hazme un reportaje, créame un reportaje sobre la escasez de agua en Caracas desde el punto de vista, pero tenga en cuenta que yo soy periodista de un diario oficialista. Mira, me habla de la guerra económica, del no sé qué. Y después le dije, mira, pero yo soy periodista de un medio opositor. O sea, los mismos modelos, o sea, ya tienen la información. Y te hablan de cosas súper interesantes. Y entonces empiezan con un reportaje, la señora María Pinto que vive en no sé dónde, así con nombres y vainas inventadas, pero con intencionalidades. ¿Qué afecta esto al mundo del derecho? Bueno, si lo haces como un ejercicio, probablemente un abogado no tenga nada que ver. Pero estos modelos se están utilizando para tomar decisiones. Y en el diplomado de diplomacia, valga ¿cómo se llama eso? El retruécano. No es redundancia, es otra cosa. La cacofonía, gracias. Esa es la palabra correcta, no es retruécano, es cacofonía. En el diplomado de diplomacia, lo que les estábamos mostrando a la gente es que muchos de estos modelos se están utilizando en sistemas de inteligencia artificial para consultas. Entonces, si usted es un diplomático venezolano, ¿a quién va a consultar? ¿A este o a este? O sea, son problemas importantes. Y si usted es un asesor legal, ¿a quién le va a consultar? ¿Okay?
Y la respuesta que le dé, si usted confía en esa respuesta, a lo mejor la respuesta es falsa porque se basa en unas legislaciones que no son las que a usted le interesa. O no está actualizada a una legislación más vigente, por ejemplo. Entonces, esos son temas importantísimos. No se puede despreciar. Ahí sí quería llegar. Y esto sí te lo tenía Roberto, que esta es nueva. Esto también lo tomé del libro de Harari. Este señor, Eric Loomis. Si buscan a Eric Loomis en internet, no les va a aparecer este caso. Tienen que buscar bien. Porque hay un artista, cantante que se llama Eric Loomis, hay un actor que se llama Eric Loomis, hay un jugador de fútbol americano que se llama Eric Loomis. Entonces, bueno, este aparece por ahí. Pero este señor, esta es una imagen del caso contra la Corte Suprema. ¿Cuál fue el tema con Eric Loomis? Observen esto. En febrero del 2013 tuvo lugar un tiroteo desde un coche en la ciudad de La Crosse, en Wisconsin. Posteriormente, la policía identificó el automóvil implicado en el tiroteo y arrestó al conductor, Eric Loomis. Loomis negó ser el autor de los disparos, pero se confesó culpable de 2 cargos menores. Intento de huida de agente de tráfico y conducción de un vehículo de motor sin el consentimiento. Okay. Cuando el juez tuvo que dictar sentencia, consultó con un algoritmo llamado Compass, que Wisconsin y otros estados de Estados Unidos usaban para determinar el riesgo de alto de las personas, etcétera, etcétera. El juez utilizó un sistema de inteligencia artificial 2013. Han mejorado muchísimo, pero como les digo, la inteligencia artificial no es de ahorita, eso se está usando hace mucho tiempo. El sistema no toma la decisión, lo que hace es presentar una serie de argumentos para facilitar el trabajo del juez y para hacerlo más expedito. En el caso de Eric Loomis, al tipo lo condenan a prisión por 6 años, que era mucho más de lo que no por el asesinato, lo condenaron por robo de vehículos, no sé qué, era más de la pena normal. Y ese señor recurrió, dijo, mira, yo quiero apelar la sentencia. ¿Y por qué ustedes creen que apeló? Porque la decisión no fue humana, sino del algoritmo. No, la decisión fue humana, la tomó el juez. Claro, pero el fundamento es que se basó en un tema de algoritmo y que... Se basó en un algoritmo, pero ¿cuál es el problema real? No necesariamente. La proporcionalidad fue uno. El problema es otro, que no lo están viendo aquí. No lo están viendo porque no se ve, porque está oculto. ¿Y cuál es ese problema oculto? Justamente, la opacidad. Tú no sabes cómo funciona ese algoritmo. Entonces Loomis fue a la Corte Suprema de Wisconsin y dijo, yo quiero saber cómo funciona ese algoritmo y por qué el algoritmo dice que yo soy un tipo de alto riesgo. ¿Okay? Al juez le puedo preguntar, pero al algoritmo no. Yo quiero que el algoritmo. Entonces fue el primer caso donde una persona exigió transparencia y accountability en los sistemas de inteligencia artificial, porque lo están afectando. Porque el algoritmo dice que yo soy un tipo de alto riesgo, yo quiero saber. ¿Cuál fue el problema con eso? Aduciendo que el juez había violado su derecho a un juicio justo, Loomis apeló al Tribunal Supremo de Wisconsin. Ni el juez de Loomis conocían los criterios que había seguido el algoritmo Compass para realizar su análisis. Ahí está el detalle. ¿Cuáles leyes estás aplicando? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la base de datos? ¿Cuál es el histórico? Que si no hay un accountability, ¿qué fue lo que pasó? El algoritmo Compass era propiedad de la compañía Northpoint, que argumentó que la metodología del algoritmo era un secreto comercial, lo que tú estabas diciendo. Por eso te digo, ya tú vas a ver un caso que te va a parecer interesante. Sí, te lo digo porque en Inglaterra hubo un caso similar en 2 puntos, o sea, en 2 situaciones. La primera, una determinación de la asignación de pensiones de un grupo de ex trabajadores, y el otro caso parecido a esto fue también a la determinación de reincidencia en un delito de una serie a través de la una serie de expedientes. Y se dieron cuenta que el sesgo de discriminación con los de color, porque arrojaba una tendencia mayor. El asunto aquí... El de Compass es el más icónico, de hecho lo estudié como uno de los más icónicos, y por eso fue la primera. Fue de los primeros. Que han mejorado mucho, sí, pero va a tener problemas. El problema no es que sean perfectos o imperfectos, porque los humanos somos imperfectos. Entonces no puedes pretender que un sistema de estos sea perfecto, porque algunos jueces van a decir una cosa, otros van a decir otra. El problema es que al juez le puedes preguntar y él es responsable de lo que le está decidiendo. Pero el algoritmo, ¿cómo sabes qué está decidiendo? ¿Cuáles fueron los datos con que alimentaste? ¿Cuál es el modelo de inteligencia artificial que estás usando? ¿Qué datos de mí hay en ese algoritmo? Y la empresa dijo, es un secreto. Y cuando eso subió al Tribunal Supremo, el tipo salió raspado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es lo que dijo Wisconsin. Eso se está basando en un sistema y como la decisión al final la toma el juez, lo que diga el sistema... Después el juez validar, sin duda, raspado. Pero, ¿qué pasa cuando esto es masivo? El caso de Loomis es bien importante por la jurisprudencia que él sentó, porque él fue el primero que dijo, hey, yo voy contra el algoritmo porque el algoritmo me está afectando. Me está metiendo 6 años cuando lo máximo podrían ser 2. ¿Por qué? Y al final le dieron la razón al juez y a la empresa. Dijo, hermano, eso lo dijo el algoritmo, y el juez avaló que dijo el algoritmo, usted va afuera. ¿Okay?
Eso es un riesgo gravísimo, porque además no solamente está en el ámbito judicial, está en el ámbito de la salud, por ejemplo. Cada vez hay más sistemas de inteligencia artificial que dan diagnósticos, prediagnósticos, con mucha mayor precisión. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno, pero si un médico no valida y no toma la decisión y no se hace responsable de un tratamiento y usted sigue solamente lo que dice un sistema de inteligencia artificial y hay algún tipo de problema de esto, por sesgo puede ser un problema, pero puede ser por entrenamiento o por mala calidad de los datos. Una fotografía que no se vea bien puede ser susceptible a que digan que usted tiene un cáncer, o peor, que digan que usted no lo tiene cuando se lo tiene y no se la atiende a tiempo, etcétera. Y además puede surgir, o sea, supongamos algún tipo de sistema que te ayude a determinar las probabilidades de que una radiografía tenga un cáncer de pulmón o no. ¿Qué pasa si toda la data salió de una máquina que estaba mal diagnosticando de por sí, ese dataset? O sea, es realmente súper interesante. Es súper interesante desde el punto de vista del derecho, porque hay mucha discusión, que hay quién es el responsable, cómo sé yo que eso es verdad, qué experto me va a validar los datos. O sea, eso es una cosa que no existía hace muy pocos años, pero que los abogados del siglo XXI van a tener que empezar a meterse. Bueno, otro tipo de asuntos, voy a sacarlo más rápido, Y las legislaciones y las regulaciones, ¿dónde quedan? ¿Dónde están las leyes que nos protegen, entre comillas? Bueno, realmente una frase icónica de mi compadre aquí, o sea, el derecho no se agota en la ley. O sea, el derecho es mucho más que las leyes y las regulaciones. O sea, hay muchísimas otras cosas que son derecho. En particular, yo les mencioné, yo soy director de la Internet Society. La Internet Society tiene un modelo de múltiples partes interesadas, donde todas las cosas que se hacen con un consenso, donde participan gobiernos, empresas, sociedad civil, universidades, etc. Entonces, no son leyes en el sentido estricto, pero son protocolos y buenas prácticas. Eso también es derecho. ¿Okay? Entonces, en estos casos de inteligencia artificial, hay una cierta autorregulación, pero sabemos que cuando viene la plata, la autorregulación se va por el foso, porque yo pongo primero los intereses de la empresa que una regulación para satisfacer una cierta cuestión civil, ¿no? Esto es importante. Esto que lo muestro acá, Matter, es un protocolo. Es un protocolo técnico, no tiene nada que ver con cuestiones de derecho, pero es un protocolo que sale de la unión de todos estos grandes que están aquí, Amazon, Apple, Google, Huawei, etcétera, 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 etcétera. Para hacer un protocolo que permita interactuar los elementos de Internet de las cosas. Entonces, la famosa nevera inteligente con la lavadora, con el texto, con la alarma, con la cámara de vigilancia, pueden interactuar porque hay un protocolo común. Ese protocolo común es muy reciente, tiene apenas 2 años y se llama Matter. Pero es un ejemplo de cómo los competidores se ponen de acuerdo porque les conviene. Eso no es una ley, nadie está obligando a que sea Matter, pero es un consenso comercial. Así como otras cosas. Internet Society tiene un montón de ejemplos con esto. No hay conclusiones en este tema. Requerimos mucha capacitación. Es interesantísimo que estén haciendo un diplomado de este tipo porque los abogados se tienen que capacitar en estas cosas. De alguna manera tienen que aprender un poco de programación para entender también un poco el tema de la algorítmica, cómo funciona eso, que parece un mundo muy misterioso, pero no lo es. La IA es transversal. Todos estamos afectados por la IA. ¿Que nos va a quitar el trabajo? Mentira. Yo no creo eso, yo no soy catastrofista, yo soy optimista. No creo que nos va a quitar ningún trabajo. Va a eliminar algunos trabajos y los trabajadores se tienen que acomodar a las nuevas circunstancias. Saliste de escribir a mano con una máquina de escribir mecánica, después máquina de escribir eléctrica, después la computadora y después se lo dictas al tipo y el tipo te lo imprime. O sea, pero son evoluciones técnicas. Las herramientas dependen de quién las use. Hay que evitar las simplificaciones. Nosotros intentamos hacer un compendio de la obra de un jurista venezolano que tiene toda su obra digitalizada. Y lo que nosotros íbamos a hacer, Roberto y yo, era alimentar un modelo de inteligencia artificial solo con la obra de esa persona, para entonces ofrecerlo como un servicio. Como un RAG, aplicar una técnica de RAG. Pero con esa información. De manera que tú le puedas preguntar, ¿qué ha dicho el doctor Roberto Jun acerca de este tema? Y dado estos ejemplos, ¿cuál, de acuerdo a lo que él ha publicado, qué cree usted que...? Y eso es una forma inicial de interactuar con una persona de esa relevancia. Que después que tú tengas una recomendación inicial, bueno, después puedes profundizar ya con el cliente. Pero con notebook medio lo haces. ¿Perdón? Con notebook medio lo puedes hacer. ¿Perdón? Con notebook lo puedes medio hacer hoy día. Sí, pero no, primero tiene limitaciones en la cantidad de información. Y si lo tienes comercial,
el tipo de entrenamiento que puedes hacer con Node no garantiza que hace las cosas que tú quieres que se haga. O sea, porque ese es el entrenamiento que hace Node. Nosotros lo estamos haciendo in-house. O sea, traernos todo, alimentando el sistema de inteligencia artificial con eso, porque el tipo de entrenamiento que nosotros queríamos dar, además de tener eso, tiene la Constitución de Venezuela, las leyes venezolanas, etcétera, una cantidad de cosas que nos interesan a nosotros, y además el aporte nuestro, porque en el entrenamiento profundo, en el entrenamiento fino, el experto le va dando, él te va diciendo, mira, ¿qué respondo aquí? Responde esto. Y él se va entrenando con lo que uno piensa también. Entonces eso no lo hace Node. El fine tuning lo tiene que hacer el experto. Pero eso es importante, es aprender a usar esas herramientas. Entonces, abogado que no sepa usar esas herramientas está frito. Está frito. Tiene que aprenderlas a usar sí o sí. Y tan importante como la capacitación técnica es fomentar el debate ético. Eso es importantísimo. Ahora, estamos formando al ciudadano del siglo XXI, pero Roberto y yo nos dimos cuenta de algo hace unos años, que estamos formando al ciudadano del siglo XXII. Al ciudadano del siglo XXII. Y la anécdota, disculpen la digresión, es interesante. El niño de Roberto cumpleaños el mismo día que mi papá. Y un día estábamos dando una charla ese día. Y nos dimos cuenta que mi papá estaba cumpliendo 80 años ese día. Y el niño de Roberto estaba cumpliendo 5. Entonces dijimos, y ven acá, cuando tu hijo tenga 80 años, y seguramente va a estar más sano que mi papá está fantástico, está lúcido, está chévere para sus 85 años. El hijo de Roberto, si Dios quiere, va a llegar a esa edad mucho más lúcido, mucho más sano que cualquiera de nosotros. Ya eso va a ser el año 2101. Entonces nos dimos cuenta que para los efectos prácticos, el hijo de Roberto, casi con certeza, va a ser un ciudadano que va del siglo XXII, que va a estar activo en el siglo XXII y muy probablemente lúcido y sano en el siglo XXII. Y eso fue hace un par de años. Entonces, no, que el siglo XXI, ya estamos en el 26. En 74 años ya es el otro siglo. O sea, las generaciones que se están formando ahorita, sus hijos ya son ciudadanos del siglo XXII en pleno derecho. En pleno derecho. Entonces, esto no lo podemos dejar pasar, porque si llegamos tarde a este debate, ahí sí nos va a tragar la inteligencia artificial. A abogados, a médicos, a todo el mundo se la va a tragar. Si no entramos nosotros en ese debate rápido. Ese fue el día que hicimos esa charla, fue súper interesante. Era una charla de inteligencia artificial para niños. Bueno, en el futuro, que ya llegó, profesionales de ingeniería, ciencias sociales, religiosos y abogados estarán más interrelacionados que nunca. Todos. O sea, van a surgir profesiones nuevas que sean algo así como un abogado programador o programador que sabe de derecho. Alguna cosa así va a surgir innecesariamente. Ingenieros que van a saber de medicina. Entonces, ese biomédico no es ni ingeniero ni médico, va a ser otra cosa mejor muy pronto. Y el tema es, bueno, todo lo que hagamos en la tecnología, pero siempre armonizado con los derechos humanos, siempre. Siempre sin perder el norte de los derechos fundamentales. O sea, usted es abogado, no piense solamente en ganar el caso. ¿Qué justificación tiene esto? ¿Por qué se debe hacer esto? ¿Por qué debe haber una regulación o una legislación o un consenso o un acuerdo o un protocolo para esto? ¿Qué estamos buscando? Mejorar qué aspecto de la vida humana. ¿Castigar a quién? Entonces, esto es importantísimo. No solamente se trata de aprender a programar, se trata de darle una intencionalidad a esto. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna reflexión posterior. ¿Cómo estamos aquí en la computadora? Ahí está Caterina, Rogelio, Gabriela. Ah, no, Caterina está aquí. ¿Qué haces tú conectada? Ah, estoy con la computadora Caterina. Mira, está Rogelio y Gabriela. Como les comenté, imagínense estas conversaciones a lo largo de ¿cuánto? 10 y pico de años que tenemos con esto. Desde el primer día de la clase yo les comenté, hay que ver la idea de derecho de una manera absolutamente distinta, como nos la han vendido. Es un tema cultural y por eso es que mi aproximación a la idea de cultura jurídica, cultura digital, a lo mejor muchos de estos temas los resolverá la Superintendencia de Inteligencia Artificial, ¿no? Los retos son muchísimos, por eso es que Beatriz no ha estado cuando yo en las clases les digo, esta es la primera promoción de la especialidad en Derecho Digital de Venezuela. Eso les va a dar a ustedes, que no nosotros, porque ya nosotros somos integradores de este tipo de conocimientos.